muchas gracias, doctora Casas, y gracias a la Fundación Solti por pensar en nosotros. Mi compañera, la doctora Alicia Martín, les envía saludos. A ella le hubiese gustado estar aquí, pero bueno, por motivos laborales no puede ser. Y vamos a intentar abordar este tema, que es un tema muy amplio, que cada vez estamos incorporándolo más a nuestros congresos, a nuestras charlas, y cada vez hablamos más y comentamos más acerca del abordaje de la salud sexual. Entonces... Sí, pues el ratón va. Bueno, pues un pequeño índice para ver, bueno, qué es el concepto de la sexualidad, porque mucha gente piensa que la sexualidad es únicamente la vagina y punto final, y eso no es así. ¿Por qué es importante la sexualidad? Porque estamos hablando de ello. ¿Qué problemas hay y qué tenemos que reconocer dentro del mundo de la sexualidad, a grosso modo? ¿Y cómo afecta en concreto a aquellas pacientes con cáncer de mama y qué recursos podemos o tenemos de nuestro alcance para mejorar? Dentro de la sexualidad tienen que saber que es un campo que los ginecólogos hemos avanzado mucho, sobre todo en la etapa de la menopausia, que es un punto clave en la vida de la mujer, y por eso verán, miren aquí esta menoguía y la vida sexual más allá de los 50 en general, ¿vale? Porque entendemos como la sexualidad como una vivencia muy amplia que dependerá de cada mujer, de su estado de salud, de su edad y de la evolución física y psicológica que haya vivido. Pero lo que más cierto es que yo no soy igual a mi compañera, ni probablemente a ninguna de ustedes, y es que hay millones de vivencias, factores psicosociales, relacionales, que determinan y modifican cómo yo he sido capaz de favorecer o de reducir esa adaptación a relacionarme con las personas y sobre todo en el concepto sexual. Con lo cual nos movemos en un campo que no va a haber 100% de certeza, sino que cada paciente y cada profesional tendremos que llegar a la mejor comunicación, ¿no? Además, cada vez hablamos más de esto porque cada vez vivimos más y queremos vivir mejor. Estamos en una área de liberación de las costumbres y ya nos es normal hablar de lo que es la búsqueda del placer sexual, y tanto es así que la OMS lo ha reconocido como dentro de los derechos sexuales, y es que la salud sexual es el estado del bienestar tanto físico, mental y social, pero siempre debe ser mirado desde un enfoque positivo y respetuoso y siempre desde una experiencia libre de coacción. Esto es a lo que todos deberíamos optar y que en ciertas circunstancias pues se nos ve limitado. Entonces, con esa premisa en la cabeza vamos a ir abordando qué cosas pueden ocurrir. Como les decía, el concepto más antiguo era una relación lineal. La sexualidad empieza, me excito, llevo una meseta, orgasmo y se acabó. Cerramos, nos vamos a dormir y se acabó. Pero no, ahora entendemos los médicos la sexualidad como un concepto más cíclico en el que podemos entrar y salir de ese ciclo en función de las emociones físicas que pueden evolucionar hacia una relación íntima, que pueden relacionarse hasta hasta un estímulo sexual, hasta un orgasmo, y eso puede continuamente pues seguir un periodo cíclico infinito si eso no parase, pero bueno, nos agotamos un momento. Y todo eso gira en torno al deseo que es lo que marca la sexualidad. Bien, sabemos, y lo hemos contratado en nuestros estudios médicos, que a todos nos gusta, que una insatisfacción sexual va a repercutir negativamente en la calidad de vida y bienestar de las mujeres, a cualquier edad, especialmente en aquellas en las que las hormonas ya no desaparezcan o empiezan a declinar. ¿Y por qué es importante la sexualidad? Pues yo creo que esto lo saben todos, que en la época en la que mejor sexualidad hayamos tenido, probablemente teníamos menos angustia, menos desánimo, menos estrés, una sensación de satisfacción, que mejora el estado del bienestar propio, el apetito sexual, a nivel cardiovascular, la piel, los tejidos, estábamos radiantes, ¿no? Y lo ideal es mantener siempre esa línea de sexualidad, pero bueno, como bien sabemos, no siempre se tienen 20 años ni las mismas ganas. No obstante, este es el ideal al que deberíamos intentar conseguirlo. Los médicos definimos los problemas de la sexualidad en diferentes esquemas. Uno, en los trastornos por el interés. Cuando hay un interés reducido, ausencia en la actividad sexual, no nos importan esos pensamientos, ya no tenemos esas fantasías, o ya una ausencia o disminución en el inicio de la actividad, o de la excitación sexual, o de la respuesta a esos estímulos que nos generan. Un trastorno, al
conseguir ese orgasmo ya en la reducción o probablemente en la ausencia total, y el trastorno del dolor genitopélvico, que se asocia a la dificultad para la penetración vaginal, al dolor en todo el área pélvica, e incluso podemos desarrollar miedo, ansiedades anticipatorias, tensión y contracción de la musculatura, y estos dos términos que a lo mejor se los digo porque a lo mejor los habrán oído, la dispareunia, que es el concepto de dolor persistente al intentar la penetración vaginal, o un concepto más amplio que debería usarse con mucha cautela, que es cuando hay un vaginismo, en la que hay una dificultad recurrente para conseguir la entrada o manipulación vaginal, y se asocia a una conducta de fobias, miedos, dolor, contracciones, con lo cual ahí es un tema que esa palabra deberíamos intentar no usarla porque es un concepto mucho más amplio. Para no irme mucho del tema que nos trata, ustedes son pacientes con cáncer de mama y sabemos que ninguna paciente es igual a la otra, ninguna enfermedad es igual a la otra, con lo cual las opciones de tratamiento van a variar, y tanto de la cirugía, la quimio, la hormonoterapia, si necesitan inhibidores, análogos, si necesitan tamoxifeno, hay un compromiso y un deterioro en la vida sexual más demostrado en aquellas premenopáusicas porque notan el bajón hormonal, han pasado de un nivel hormonal normal o en un estado premenopáusico de forma muy drástica, pero aquellas pacientes posmenopáusicas que su descenso hormonal ya estaba ya estaba en declive, pues también pueden notar un deterioro en su vida sexual. ¿Y en qué conceptos vemos que pueden afectarse más? Pues en aquella disminución de la libido, del interés sexual, y sobre todo en aquellos atribuibles al fallo ovárico, como la atrofia con la sequedad vaginal. Pero también es importante que a algunas pacientes les pueda costar ese cambio en la imagen corporal, incluso al dolor físico asociado a la cirugía. El hipoestrogenismo va a relacionarse a la larga con un aumento de peso, con los cambios corporales, con una alteración vasomotora, con cambios de humor, los cambios a nivel vaginal, el insomnio, pérdida de cabello, todo esto va a hacer que la sexualidad pase a un segundo plano. Les quería traer en concreto, ya que yo soy ginecóloga y la vagina importa, como ven aquí, de lo que es una vagina sana, que es una palabra que no me gusta usar, pero bueno, es una vagina, digamos, joven, con toda la vida por delante, en la que ven el grosor, la capa que tiene. Esta vagina va a ser una vagina elástica, una vagina con mucha lubricación, y una vagina en la que ya está totalmente atrófica, en la que es muy finita, que no tiene elasticidad y tiene incluso un acortamiento. Estos son ejemplos, bueno, de pacientes que han ido evolucionando su atrofia y bueno, y cómo, dependiendo en qué fases estemos, pues qué cosas podemos por hacerlo. Pero primero es conocer cómo estamos y conocer cómo podemos mejorar. De entrada siempre hay que aportar un apoyo psicológico a la paciente y a su pareja. Ojalá nos gustaría decir que los médicos en la consulta tenemos un psicólogo a cada lado para poder ofertar a cada paciente, pero no es así. Los recursos de los psicólogos a nivel público sobre todo son muy escasos, con lo cual somos los mismos profesionales los que cada vez tenemos que desarrollar más técnicas para llegar, para comprender, para evaluar y tratar esas disfunciones sexuales y lo que consideramos las habilidades blandas, sabiendo que probablemente no lleguemos a todas las pacientes porque cada experiencia es única. Nos recurrimos a las guías, a los consensos, porque debemos aportar seguridad y eficacia en los términos. No podemos estar vendiendo agüita de mayo, como decimos aquí, para curar, porque eso no es ético, no es justo desde el punto de vista médico, con lo cual les voy a dar las ideas claves en las que nos manejamos. Los tratamientos no hormonales se consideran de primera línea, y son efectivos para mejorar la salud vulvovaginal. Y ven esta variedad que hay aquí. Les explicaré que los lubricantes son los ideales cuando vamos a tener relaciones. Los de silicona hay que tener cuidado cuando usemos otro material de silicona. Los de base acuosa van a durar poco, los de base oleosa pueden irritar, pero son los que van a durar más. Los hidratantes son los que deben usarse durante toda la semana. Vitaminas, en principio, pueden acidificar un poco más, y la lidocaína solo debería ser usada bajo prescripción médica en aquellos casos de dolor. Los tratamientos hormonales vaginales, fundamentalmente los estrógenos a baja dosis, solamente deberían usarse de forma consensuada con el profesional médico y preferiblemente en aquellas mujeres con cáncer de mama sin receptores hormonales. Pero no obstante, las guías dicen que podría haber algún papel incluso si toman tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa en aquellos casos graves. Y luego hay un mundo de otros tratamientos hormonales como la prasterona y el espemifeno, que sí que los usamos en pacientes menopáusicas,
que no sabemos qué pasa con las pacientes con cáncer de mama, con lo cual no se deberían prescribir. Y la testosterona actualmente no era un fármaco de elección, pero no está disponible en España. Los tratamientos físicos, que no los he visto en esas guías y yo creo que son muy importantes, es que si tú tienes un órgano que ha perdido su elasticidad, que ha perdido su capacidad para moverse, pues lo que deberías, aparte de hidratarlo, es manipularlo. Y entre más lo manipules, ya sea con la relación sexual, ya sea con los dilatadores, ya sea con la fisioterapeuta, mejor vas a tener ese órgano. Con lo cual, esto lo sabemos mucho los que trabajamos en suelo pélvico porque vemos pacientes con radioterapia pélvica, pacientes con vulvodinia, pacientes con vaginismo, pero también pacientes con síndrome genitourinario, que es lo mismo de la atrofia, que es lo mismo que se nos baje la hormona. Con lo cual, la manipulación es un tratamiento en sí. ¿Y qué viene a aportar el láser? ¿Qué tanta controversia ha habido en este mundo? Pues el láser son dispositivos en la vagina que emiten calor. Ese calor, dependiendo de qué cantidad haya, pues conseguiremos ablación, que son quemaduras, a un simple efecto térmico, que es calentar la superficie. Y ven que hay una gran variabilidad de productos en el mercado, y eso nos lleva a poco consenso y poca evidencia. ¿Ven este dibujito aquí rascándose la cabeza? Pues así estamos, que no tenemos evidencia suficiente para poder recomendarlo. ¿Por qué? Porque si bien parece que esa quemadura, ese calor estimula luego la regeneración, no sabemos exactamente cómo lo hace y no sabemos si eso se va a acompañar de que ese tejido va a funcionar o no. Y eso es un grado de recomendación tipo C, que eso es bajo en términos médicos. Con lo cual no existen suficientes datos que avalen la eficacia y la seguridad. No obstante, el grupo canadiense aboga con que de forma, un grado de recomendación condicional con una calidad de evidencia baja, el láser sí que podría ser en aquellas en las que no tenemos otras opciones, pero siempre sabiendo que las series de pacientes son cortas y que las series de pacientes pues no sabemos qué va a pasar más allá de los 6-12 meses en algunas series. Con lo cual es importante valorar a la paciente desde múltiples enfoques. No solo mi perspectiva va a mejorar y no solo mi perspectiva va a aportarle en este momento. Nosotros trabajamos en la unidad de suelo pélvico, tanto con las enfermeras que ven a las pacientes cuando yo no las veo, van viendo un seguimiento, y con las rehabilitadoras, con el fin de ver en cada momento qué es lo que van necesitando. Pues igual yo creo que las pacientes de mama se pueden beneficiar porque tanto su enfermedad como su vivencia va a ir cambiando. Quiero que se queden con la idea de que el cáncer y el sexo no son incompatibles, que es posible mantener relaciones sexuales satisfactorias que probablemente no vayan a ser iguales a las anteriores. No tenemos que vivir en mi yo pasado, sino en mi yo actual, que es importante hablar de las dificultades que mantenemos, de no mantenerlas en silencio, conocer las consecuencias de los tratamientos y la situación emocional en la que estamos viviendo. Y yo les diría que lo importante es intentar, dentro de lo posible, normalizar, hablar, compartir experiencias, superar obstáculos, en fin, vivir y adaptarse a los cambios. Les recomiendo este corto de La teta que os falta, que me parece espectacular, una forma de normalizar pues, la situación en la que muchas de nosotras pues, estaremos viviendo en algún momento. Y espero que, bueno, que mi charla les haya aportado alguna luz en el camino.